Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. A esta hora nos conectamos con el estado Aragua a través de Clase 91.5 FM, la emisora perfecta. También con los Altos Mirandinos a través de Ciudad 106.1 FM y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatire. Recuerden que tienen disponibles nuestras redes sociales y nuestra aplicación para iOS o Android, donde ustedes podrán descargar esta y todas las conversaciones, así como la programación que hemos preparado para ustedes en Canal I. Hoy conversaremos con Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas. Nosotros el día de hoy queremos agradecer su participación, su disposición a conversar con nosotros en un tema tan sensible al cierre del año, porque se habla de petróleo siempre como la fuente principal de ingreso de Venezuela, pero ustedes, conocedores en materia, ¿qué pueden decirnos de cómo está esta situación en el país? Bueno, gracias por la invitación, a Canal I, muy amable esta invitación. Mira, yo creo que no se puede ver solamente a Venezuela, ¿no? El problema que tenemos en el desequilibrio mundial energético del mundo nace por una equivocada política, lamentablemente, de nuestro país, de Estados Unidos, con respecto, dirigida por las empresas privadas. El desequilibrio energético que hoy estamos viviendo y el hecho tan grave que acaba de ocurrir hoy en día, que nos preocupa todo lo que estamos en este negocio, como es la caída o el desequilibrio de Siria, y pues tú le estás entregando 600.000 barriles de petróleo diario a un grupo yihadista que tiene guerras importantes, o sea, se suma una guerra más en este momento al Medio Oriente, que puede ser muy delicada, muy peligrosa y que ha desestabilizado el mercado mundial. ¿Por qué el mercado mundial está como está? Y por qué antes de llegar a Venezuela, porque es importante entender esto. Porque ha habido una política de guerras, ¿verdad?, energéticas en el Medio Oriente, una política de guerra entre Ucrania y Rusia que trajo como consecuencia la caída de Alemania, una política de guerra entre el Hamas e Israel por el control de la nueva ruta de la sede energética hacia Europa. Y cuando tú ves todas esas guerras que están armadas ahí porque las están peleando entre las empresas privadas, por ejemplo, en el Medio Oriente se pelea Total con la Eni y con la Shell. Recientemente Lula tomó una decisión en los BRICS respondiendo a los intereses de la British Petroleum. Cuando tú ves ese escenario, ¿verdad?, y ves que el mecanismo sancionatorio norteamericano, seguido por las lobbies y las empresas privadas, trae como consecuencia la salida de Venezuela del mercado, ¿verdad?, tiene ese desequilibrio que no hayamos cómo enredarlo en este momento. Por eso yo he dicho que el gobierno de Trump está entrampado en este momento. ¿Por qué está entrampado? Porque le falta 4.800.000 barriles de petróleo, porque le salieron los BRICS y una nueva moneda, que acaba de salir ayer la nueva moneda de los BRICS, que está en este momento en vigencia ya. Ya los bancos norteamericanos no son fundamentales para la economía mundial. Eso trae una consecuencia gravísima para Inglaterra. Entonces tienes ahora un nuevo mecanismo en el cual tienes a un jugador sumamente importante fuera del juego, que es Venezuela. Son 3.800.000 barriles, es una faja completamente de 300.000 billones de reservas y un mercado interconectado con los Estados Unidos que depende exclusivamente del combustible. Mientras China, Europa y todos los países de aquella zona, que son 5.000 millones de consumidores, ojo, que estaban a caballo hace 20 años, ahora están en carro, ¿verdad?, y consumen un cuarto de barril diario por año, saca la cuenta en 5.000 millones, ¿cuántos barriles son? Allá le quedan 10 años de reserva de petróleo, a nosotros nos quedan por lo menos 200 años. Entonces, cuando tú ves ese escenario completo mundial, tú dices, bueno, señores, ¿qué le queda a Venezuela en estos momentos? No hay una sola manera, que es la próxima negociación entre el gobierno norteamericano y el gobierno venezolano para el rescate de Citgo y el reacomodo energético mundial. Ahora, la política injerencista del gobierno de los Estados Unidos ha traído como consecuencia guerras en gran parte del mundo. Incluso ayer comenzó esta escalada de Israel al territorio sirio y de alguna manera Israel ha estado acompañado del gobierno de los Estados Unidos. Esto mundialmente, ¿cómo se puede traducir? Bueno, yo he dicho muchas veces, desde Texas, que es la economía más interconectada con Venezuela. Quiero que sepa que en el año 75, cuando se produce la estación de PDVSA, había 27 empresas texanas aquí. Hay 4.800 ingenieros venezolanos en Texas. Vamos a ubicarnos como en este contexto. La infraestructura norteamericana de petróleo es hecha a la medida de Venezuela. O sea, yo por eso digo, no es una relación directa. Hermano, no es que Venezuela necesita vender, es que nosotros necesitamos comprar, que es muy distinto, ¿no? Eso son filosofías muy distintas. Nosotros le dijimos al próximo secretario de Energía de los Estados Unidos, en una reunión que hubo antes de la fecha del pago, le dijimos, mi amigo, la política injerencista de los Estados Unidos, y no de los Estados Unidos, ojo, de las empresas privadas norteamericanas. La guerra con Venezuela es con la ExxonMobil. Lo he dicho varias veces. ExxonMobil ha financiado, ha patrocinado la guerra que tiene con Venezuela, el saboteo completo a la industria petrolera, el bloqueo completo al sistema petrolero venezolano, y se han metido el autogol de Citgo, que Trump debe ahora resolver.
Cuando tú ves el tema de Citgo y te das cuenta que te metiste un autogol y sacaste 3 millones de barriles del mercado que te servían a ti, que te permitían mantener todas las guerras, porque en 120 años ha habido muchas guerras. Rockefeller vino aquí para la Primera Guerra Mundial, para la Segunda Guerra Mundial, para la guerra del Golfo Pérsico, para la guerra Irán-Irak. Todas las guerras que viven en el mundo en aquel lado han sido sustentadas gracias a la estabilidad energética que aportaba Venezuela. Hoy en día Venezuela no está, porque el señor Trump lo convencieron en el año 2016, 18, 19, no sé cuándo fue. En su primer periodo. En su primer periodo presidencial dijo, hay que acabar con PDVSA porque Maduro se va mañana. Y como se va mañana Maduro, yo garantizo el petróleo. Eso no pasó. Ahora tienes a Guyana, que tampoco puede sacar el 1.500.000 barriles de petróleo que ellos están contando en los próximos 5 años. Y tienes entrampado Guyana, tienes entrampado el Medio Oriente, se arma el rollo con Siria, que también fue intervención de los Estados Unidos. O sea, por eso hablo de la política injerencista, porque ellos han llevado esta política en distintas partes, incluso no más allá de erróneamente. Así es. Y por eso Trump ha dicho, hay que acabar con las guerras. Y la guerra más loca que yo puedo imaginarme en el mundo, después la de Saddam Hussein, sacaste a Saddam Hussein por los intereses de Halliburton. El vicepresidente Dick Cheney dijo, hay que sacar a Saddam Hussein porque tiene petardos nucleares, ahí no apareció ni un triquitraqui. Sacaste a Saddam Hussein, generaste el crecimiento de una serie de movimientos isladistas, el yihad, el Hezbollah, todo lo que ha sucedido allá por un tema religioso que tiene más de 5.000 años, en el cual nosotros no nos queremos meter, pero todo eso ocurría bajo el aval, no el aval, perdón, bajo el equilibrio energético que Venezuela aportaba. Eso le permitía a los norteamericanos ir a guerras energéticas con el soporte hasta que se le acabó. Entonces, ahora, Venezuela es aliado, amigo de países del Medio Oriente, entre ellos Siria, y esto de qué manera pudiera afectar todo lo que está ocurriendo en ese país con el tema petrolero. Nosotros estamos convocando después del 20 de enero un mega acuerdo energético norteamericano, necesario en este momento, importantísimo en este momento, porque tenemos un déficit de 4 millones de barriles de petróleo en este momento, un invierno salvaje, ¿verdad? Y con una Citgo intervenida en que yo siempre he dicho, el que le dijo a Trump que hiciera eso no se lo está diciendo. Bush, que peleó con Chávez en varias oportunidades y que se ofendieron incluso, hubo ofensas, te va a matar, te va a guindar, todo lo que pasó con Bush, jamás se metió con Citgo, porque Bush era petrolero. Y él sabía las consecuencias para los Estados Unidos de Citgo, de más de 120 años de infraestructura en todas partes del país. Yo creo que, no, yo creo que Trump está ganado a un acuerdo importante con Venezuela, porque si no llega un acuerdo importante con Venezuela, nosotros lo hemos dicho ya, y técnicamente hablando, nosotros tenemos operación petrolera en Texas, nosotros sabemos lo que está pasando allá. O sea, no te estoy hablando de que a mí me contaron, nosotros tenemos pozos en toda la parte del Permian Gold de Texas y sabemos cómo está ese tema geológicamente hablando. Eso es mentira que el equisno, que eso es mentira que el fracking, eso es mentira. Y es mentira que tenemos en vez de petróleo bitumen en nuestro suelo venezolano. Eso lo vamos a comenzar a regresar a la pausa. Porque eso lo vamos a dejar allí. Alejandro Terán con nosotros, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas. Esto es Punto de Vista, ya venimos con más. 7 de la mañana con 37 minutos, estamos de vuelta con más de Puntos de Vista totalmente en vivo y conversando con Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas. Quedamos en la parte anterior preguntándole, ¿tiene Venezuela petróleo o bitumen como dicen otros? Aquí hay una reserva de 300.000 billones de barriles de petróleo que compone el 60% de la faja petrolera con en petróleo pesado, extrapesado y semipesado. Y tienes el resto en petróleo, lo que llama condensado, casi de 27 a 32 grados API. ¿Qué consume el mundo hoy en día? El 60% del consumo mundial es lo que llaman el blender, el petróleo mezclado, o lo que decimos aquí el MEDEI 16. Porque ese producto te produce 3 cosas, te produce coque, gas y petróleo mejorado. Entonces, cuando el que diga eso, la persona que ha dicho eso, que Venezuela no es importante, yo le recuerdo el caso de Arabia Saudita y Venezuela en el año 58. Cuando se va a Pérez Jiménez y llega el gobierno democrático o la transición en Venezuela, Venezuela producía 2.150.000 barriles que la producía el Standard Oil, la compañía del señor Rockefeller. ¿Ok? Y Arabia Saudita, el príncipe Saúd, está en un camello. Él se baja al camello y habla con Venezuela. Y Rómulo Betancourt manda a Pérez Alfonso. Y Pérez Alfonso va a aparecer y producían 120.000 barriles. Eso que producía Arabia, no producía más que eso. En el año 58. Hoy en día el Golfo Pérsico produce 19 millones de barriles, ¿verdad? Con una política OPEP generada en Venezuela, con una estrategia de mercado liderada por Venezuela, y en este momento Irán, ojo, está entregando a China el puerto Índico, del Océano Índico, para sacar por ahí los 3.800.000 barriles y saltarse el estrecho de Hormuz. Entonces, cuando tú ves eso, oye, vale, ¿cómo vas a decir tú que una reserva petrolera que además tiene 23.000 pozos construidos y una capacidad instalada de 4.950.000 barriles no es importante para el mundo? Bueno, el que dice eso sencillamente está apostando en los intereses de ExxonMobil, que está en Guyana buscando la manera de ¿qué? Buscando la manera de sacar el 1.500.000 que tienen ahí de la extensión de la faja, el petróleo condensado de la costa
del Atlántico venezolano y la conexión de gasoducto del sur. Mira cómo está Ecuador sin gas en este momento. Mira cómo está Colombia sin combustible en este momento. Mira cómo está en este momento Brasil con una crisis energética. Mira cómo está en este momento Perú con el tema del puerto. O sea, Muchas personas que nos están viendo en esta hora también dirán, bueno, yo también tengo problemas con el gas, no me ha llegado el gas, pero es que esto quizás no todos saben que fue producto de una intervención, de un sabotaje a la empresa en el estado Monagas, a la empresa productora de gas, y que ha permitido o que ha retrasado la distribución del gas. Eso no tiene nada que ver con la producción. No. El tema venezolano es un tema distinto, un tema de reseteo interno que yo lo he dicho varias veces. Nosotros los venezolanos han sido, con mucho respeto de Venezuela, han sido ingenuos con su estrategia petrolera. Nosotros le hemos vendido nuestra estrategia petrolera a las transnacionales sin quererlo. Yo en este momento te puedo decir que hay 4.000 ingenieros venezolanos en empresas extranjeras y más de muchos empleados que nacieron aquí en Venezuela. Entonces un ingeniero venezolano se graduó aquí, se entrena aquí y lo agarra una transnacional. Entonces, oye, yo creo que tenemos que ser más celosos con esta industria, como los iraníes, como los saudíes, como Qatar. Qatar hoy en día es el líder del gas y el director del gas de Qatar es un ex PDVSA. O sea, como tú dices, bueno, hermano, ven acá un momentico, ¿qué pasó aquí? Entonces, cuando tú ves ese escenario, nosotros hemos sido muy internamente en PDVSA, han sido una empresa sumamente ingenua con respecto a la estrategia de mercado. Y yo no explico cómo un señor llega, te voy a dar ejemplo, ¿qué pasó allá en Monaga? Bueno, llegó un señor a la cocina, prendió la cocina, dejó abierto el mechero y prendió un cigarro. Bueno, mi amigo, o sea, la negligencia que hubo desde el punto de vista operativo fue tan negligente que, oye, no puede ser tan ingenuo, pues tú no te vas a autoquemar y disculpa la palabra en tu propia casa con un mechero. O sea, eso sucedió ahí porque era un golpe certero en este mes dicembrino, o sea, supuestamente 25 días, 30 días, que un señor llegue en un dron con el Capitán América a tomar posesión de Venezuela. Ese tipo de loqueretes que están en este momento en el mundo político, pues evidentemente de una u otra manera afecta internamente. ¿Pero por qué sucede eso? Porque hay que resetear a PDVSA, lo que hemos nosotros dicho, la política de los 6 millones de barriles. Estados Unidos, como tejano y como empresario, y aunque hablo venezolano muy bien porque me crié aquí, pero soy ciudadano norteamericano, necesita los 4 millones de Venezuela para estabilizar el mercado mundial. ¿Qué hace en este momento la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en reunión con la OPEP? Hermano, muy sencillo, yo lo haría exactamente igual. Sentarse a hablar con el nuevo mercado. Es la estrategia. Pero claro, ¿por qué? Porque si mi principal cliente, que es Norteamérica, me está atacando, que es lo que yo estoy diciendo, señores, levantemos las sanciones, ¿qué lo querete es esa? Abramos los mercados, recuperemos Oxidgo, recuperemos las 1.900 kilómetros de costa que tiene Venezuela para estratégicamente entrar al mundo energético y estabilizarlo. Y yo, que tengo el petróleo aquí y me está bloqueando, yo tengo que ir para la OPEP, hablar con la OPEP. Yo tengo que hablar con China, yo tengo que hablar con Rusia, yo tengo que hablar con los... ¿Qué es esta gira que está haciendo la vicepresidenta? Nadie toma en cuenta las Indias. Malasia, la ruta petrolera de la sede la que vamos a conversar en este momento. El norte de Europa se ha visto afectadísima por la guerra de Ucrania-Rusia, que no es otra cosa que un interés del hijo de Biden, que era director de la industria ucraniana de gas. O sea, lo que ha llevado a los privados a motivar esta guerra mundial que tenemos en este momento, hoy me estoy diciendo, la única que la puede salvar es la producción petrolera venezolana. ¿Y por qué? Porque tú colocas en el mercado 3 millones, estabilizas en el mercado norteamericano el combustible, porque fíjate que lo que pasa, China ha aumentado su consumo en carros eléctricos, en trenes, Europa, tú vas a Europa, todo se mueve por tren, aquí en Estados Unidos no, en Estados Unidos el 60% de la movilización de mercancías es en camión, que es el sindicato más fuerte de los Estados Unidos, el sindicato de transporte, y tienes el 40% de consumo de carros en México. ¿Cómo tú vas a sancionar a México con una tarifa cuando tus carros se producen del otro lado y todo el mundo en Estados Unidos tiene carros como tener zapatos? O sea, el mercado del vehículo automotor en el norteamericano es salvaje, que cada día va increciendo. Este año creció un 16% y en China y en los países ya redujo un 14%. Mientras China, que produce 2 millones de barriles y consume 16, está buscando su alternativa energética. Estados Unidos, que produce 16 millones de barriles y consume 22, tiene 6 menos, tocó la reserva ahorita para que no suba la gasolina, consume más. Ahora, ¿por qué países del Medio Oriente, por ejemplo, como Siria, como Irán, que son productores de petróleo, que tienen esta ventaja en el mundo, tienen también escasez de combustible, por ejemplo? Por los sistemas productivos y por la guerra que ha habido. Acuérdate que en Siria tiene por los sistemas sancionatorios. Claro, hermano, tienes 10 años en guerra. 10 años en guerra civil en Siria. Sacaste 1,5 millones de barriles en el norte de Europa. Tuviste 1 año y medio de guerra en Libia. Sacaste 1.600.000 barriles de Libia. Entonces, cuando tú tienes ese par de señores, tú le quitaste 2 millones de barriles, nada más que, claro, cuando lo fuiste a buscar a Arabia Saudita, te explotó el rollo con Irán. Entonces, por eso la vicepresidenta está en la OPEP,
viendo de qué manera se reacomoda el mercado, porque he visto mucha gente celebrando la caída del señor Al-Assad. Yo no me meto en el rollo político, pero yo lo veo el rollo comercial, ¿no? Le están entregando 600.000 barriles a un grupo yihadista. Y un amigo mío de ayer de Dubái me decía, eso es como que tú le entregas a un Pran un Sukhoi. Mi amigo, o sea, ahora vas a tener a un grupo yihadista armado, Israel atacando, pues, y Israel se fue para Israel comenzó a ingresar. Porque ellos saben lo que viene. O sea, esa gente tiene 5.000 años peleando. Es un tema que Dios lo arreglará cuando Él venga a la tierra nuevamente, porque hasta ahora no hemos podido resolverlo de este lado del mundo. Entonces nosotros tenemos que ser en este momento muy estratégicos. Y por eso yo hago una alerta a todo el funcionariado venezolano. Este es un momento estratégico para Venezuela, en el cual tenemos que crear el fondo privado de estabilización petrolera, las zonas especiales de estabilización petrolera y prepararnos para el 2025, 2026, que va a ser un año muy bueno para Venezuela. Y con los Estados Unidos, nosotros a partir del 20, que vamos a estar en la toma de posición del presidente Trump, vamos a empezar a presionar ya, porque una caída más fuerte del petróleo venezolano y el ingreso de todo el medio, de todo el Oriente, como China, India, Malasia, todos esos países que están en este momento de producción, a controlar Venezuela, oye, desplaza a los Estados Unidos totalmente. Y es lo que tenemos que evitar. ¿Cuál es el escenario para Venezuela en el 2025? Pues en materia petrolera. Yo creo que viene un incremento importante de la producción. Yo creo que Trump y Maduro se sientan el primer mes del año, se sientan rápidamente. Va a haber si Trump se sentó con el norcoreano que le ofreció cohete y matarlo, se sentó a negociar y Maduro le está ofreciendo petróleo. Yo creo que nosotros vamos a presionar fuertemente al secretario de Energía norteamericano. Vamos a empezar a barrer un poco ese tema de que las invasiones y todo ese tipo de escenarios negativos para Venezuela. Y yo creo que el empresariado tiene que asumir la concesión operativa de PDVSA. El Estado mantener el control de las reservas, pero el empresariado privado tiene que de alguna manera asumir las operaciones, que es lo que ha sido exitoso. Yo te voy a poner un ejemplo clarísimo. Ha habido una operación muy exitosa en materia de coque y la ha dirigido un empresario privado. Ha sido exitosísimo. Le dice, oye, no me lo toques, hermano, déjamelo quieto ahí. Dale todas las concesiones que hay que darle. Eso tiene que ser la filosofía del Estado, que invierta, que apueste, que genere empleo. Son los expertos, pero claro, los que manejen. Claro, y decían ellos, tú no puedes poner ingenieros en la sala de parto de los hospitales. Y yo creo que ese es el escenario más importante. Vamos a hacer pausa. Ahora no? seguimos conversando con Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas. Esto es Puntos de Vista, ya venimos. Bien, continuamos ya en la parte final de este programa el día de hoy de Puntos de Vista con Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Texas. Hablamos del empresariado venezolano que debe encargarse de lo que sabe hacer, que es producir. Y en este caso, como usted bien lo decía, no podemos poner a médicos a dirigir un parto. No, al revés, ingeniero. O ingenieros a dirigir un parto, perdón. Porque los médicos son los que deben hacerlo. Así mismo. En el caso de los profesionales del petróleo, hay personas que quizás no son formadas en área petrolera, pero saben de comercio, saben de cómo producir dinero. Claro, mira, yo te voy a poner un ejemplo ahorita. El equipo que está en este momento en PDVSA, los muchachos están ahí en planificación, operaciones, vienen de PDVSA. Lo que pasó en Monagas, si no hubiesen estado esos muchachos ahí, hubiera sido muy grave. Fue grave, pero ellos lo enfrentaron rápido y la vicepresidenta dijo, en 10 días solventamos el problema. Es verdad, pero porque tenías un equipito ahí que lo acabas de nombrar, que tienen 25 formados, entraron de ingenieros rasos y hoy son gerentes y son directores. O sea, funcionó. Y ojalá no los toquen nunca, por favor, porque son los que conocen cómo nació. Uno de ellos fue el que montó la planta en Monagas, fue el que descubrió el detalle de lo que estaba pasando, que se llama Pinto. Entonces, cuando tú ves ese tema, tú dices, oye, tú tienes que agarrar al empresariado privado y convencerlo de que ya la PDVSA anterior se acabó y viene la nueva PDVSA, el nuevo esquema petrolero. Hacer un fondo privado entre varios, tenemos que hacerlo, ¿eh? Sentarnos con PDVSA y atacar las áreas productivas. ¿Y cuál es esa nueva PDVSA o cuál era esa antigua PDVSA? Porque todo el mundo veía PDVSA como la empresa del país que tenía mayor cantidad de recursos. Ese fue el problema, que como tenía mayor cantidad de recursos, fue una PDVSA restrictiva y no expansiva. Nosotros siempre apostamos al precio y no a la producción. Los árabes apostaron siempre a la producción y no al precio. O sea, en Arabia Saudita producían 10, 15, 20 millones de barriles, así colocan en la OPEP 5, no importa, porque tienes 10 arriba. O sea, nosotros apostamos a la estructura petrolera, pero la política siempre fue el precio. ¿Y el precio cómo lo controlamos? Con restricción productiva. En este momento tiene que ser todo lo contrario. Tiene que ser expansiva, aunque tú cumplas con tu cuota OPEP. Si tu cuota OPEP es 1 millón de barriles, no importa, produces 5, dejas 4 guardados. Y por decirlo en términos coloquiales, tienes el pastelito congelado en la nevera. Hace falta lo saca inmediatamente. En este momento de crisis, ¿por qué va la vice a OPEP? Presumo yo. Hay un momento de crisis. La OPEP ordena un recorte
para cuidar el precio y se forma lo de Siria. Amigo, tienes que poner petróleo en el mercado inmediatamente, porque si no llegas a 200 el precio del barril. Aquí se atraviesa un barco en el estrecho de Hormuz la semana que viene y se acabó el petróleo. ¿Qué hacemos entonces? Sacas 19 millones de barriles del mercado. Entonces, la nueva PDVSA y el nuevo empresariado tienen que entender que hay que sembrar para cosechar. Ya eso de que me lo llevo, que no lo pago, le pongo un barco sin GPS, eso se acabó. Y Estados Unidos, que es la que necesita ese petróleo, nosotros necesitamos esos 2 millones de barriles venezolanos, los necesitamos urgentemente y lo pagamos además. No es que nos lo llevamos gratis, lo pagamos. Para eso necesita una nueva política entre Estados Unidos y Venezuela y para eso el presidente Trump va a entender y debe entender en los próximos días, cuando suceda su juramentación, que hay que un gran acuerdo energético en América Latina que abarque no solamente a Venezuela, que abarque a Colombia, que tiene una crisis terrible en este momento, que abarque a Ecuador, que tiene una crisis terrible en este momento, que abarque a Argentina, que Vaca Muerta va en camino hacia abajo, que abarque a los países del sur, que están poniendo en este momento un puerto de los chinos en el sur, se sentaron con Milei habló mal de los chinos, ahora llegó amándolos. En Perú hay un puerto gigantesco de embarque. Recientemente inaugurado. Y están armando un puerto ahorita en Sudáfrica. ¿Qué te está diciendo el mercado? Mi amigo, la logística, la producción y ganar los mercados. Y volver a ganar los mercados petroleros nosotros los venezolanos y no cometer el mismo error que los últimos 60 años que cometimos, que fue entregar nuestra industria desde el punto de vista estratégico y entregar nuestra estrategia de mercado. Tenemos que ser celosos. Hay que cuidar la fórmula del ponche crema. Yo siempre digo eso. Hay un tema particular que es Citgo. ¿Qué está pasando con Citgo en este momento luego de todas estas medidas que se tomaron en contra de Bueno, Citgo es el autogol más grande que nos hemos metido nosotros en los Estados Unidos. Citgo fue para nosotros terrible. No tienes idea de las consecuencias de Citgo que ha tenido para el mercado norteamericano. El que está pensando que con Citgo va a tumbar Maduro está equivocado. ¿Me entiendes? Las empresas norteamericanas han metido varios errores. Primer error, haber sacado a Saddam Hussein de Irak. Segundo error, pelearse con los islamitas y con Irán para que los franceses retomaran la tecnología iraní. Y los iraníes, que tienen años viniendo a Venezuela, del año 74 vienen para acá los iraníes. Aquí el primero que visitó Venezuela se llamó el Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi. Y en el año 70-80, cuando Venezuela tenía superávit petrolero y la famosa crisis del dólar, que se hace la reserva famosa, que en Dios confiamos y que el patrón oro no dirigía el dólar, le dicen a Venezuela, cómpranos la refinería. Y Venezuela invierte 7.000 millones de euros inicialmente en Citgo, que era una refinería de combustible de calefacción. Por eso, Nixon dijo en aquella época, pasaremos unas navidades frías. No sé, tú eres muy joven, pero eso sucedió en aquella oportunidad. Y Venezuela compra. Y entonces Venezuela y Citgo, después de casi 50 años, arman una estrategia de una simbiosis demasiado grande. Y hay 19.000 puntos de venta de calefacción en los Estados Unidos de Venezuela. La infraestructura del puerto de Galveston. Entonces, claro, el gobierno norteamericano que sabe eso, y esa locura del alter ego, que en cualquier momento lo vamos a resolver, emitió una orden ejecutiva protegiendo los activos de Citgo. Lo hizo Trump y lo hizo Biden. Y yo creo que el próximo gobierno de Trump va a devolver Citgo para entonces garantizar el MEREI de Venezuela, que es el MEREI 16, para garantizar la estabilidad del mercado energético norteamericano. Y no te acuerdas que Chávez, la primera medida que tomó con Citgo, después de cambiar al presidente Citgo por un venezolano, fue darle combustible gratis a los barrios del norte de Nueva York. En este momento, hoy, amaneció Nueva York a menos 5 grados. Eso es muy fácil decirlo aquí en el trópico. Pero como tú estás allá, ¿verdad? Y no tienes combustible de calefacción, es muy difícil. Yo creo que viene un gran acuerdo con Citgo, yo creo que van a negociar con los acreedores. Es una inmoralidad hablar del alter ego en este momento, y yo creo que los que dirigieron Citgo en estos últimos 5 años deberán de rendir cuenta de los 30.000 millones de dólares que faltan en esa caja, dicho por la Corte de Delaware, no por mí. Entonces yo creo que eso es lo que viene. Hay un tema con la ruta de la seda o la nueva ruta de la seda, y tenemos que hablar de eso porque definitivamente es lo que está detrás de esto que está ocurriendo en el Medio Oriente. Mira, el problema del Medio Oriente es un tema de 5 compañías grandes: Shell, British Petroleum, Total, Eni, y ahí se coló Halliburton hace más de 20 años. Por supuesto, el que controle ese mercado controla Europa. Eso pasó en el año 1200 con Marco Polo. Marco Polo decía, sacó todo aquí de la India, sacó todo de la China y lo llevó a Europa. Europa era el gran consumidor. Europa era el imperio de aquel entonces. Eso está volviendo a pasar nuevamente. Porque la Comunidad Económica Europea tiene unos consumos impresionantes en gas y en energía. Y toda esa ruta energética que ahora es de la seda, lo han visto los chinos muy bien y están preparándose para lo que viene por ese camino. Y claro, en ese camino se nos atraviesa un señor Netanyahu que dice que esta es la ruta de la maldición y esta es la ruta de la bendición, y le cae a plomo. Y que todo es Israel. Y todo es Israel. Entonces, claro, pero él no está hablando religiosamente, está hablando económicamente. Claro. Él quiere colocarse con los árabes saudíes, y después de la reunión de los árabes saudíes se produce ese proceso. No te olvides que Siria se reunió con los árabes saudíes también, porque Siria
Libia y esos países del norte del África y al sur de Europa son los que cubren esa economía. Y viene entonces el señor Putin hábilmente y tira su gasoducto, hecho por un venezolano, por cierto, para que sepan, un venezolano fue el que hizo ese gasoducto entre Rusia y Alemania para llevar el gas al norte. Y entonces viene el amigo Biden y dispara ese cohete para allá porque dice, aquí el negocio es mío. Entonces yo creo que tiene que venir en este nuevo esquema de la ruta de la seda y este nuevo esquema de la ruta latinoamericana energética, un gran acuerdo energético para que haya paz en el mundo. Porque si no, lamentablemente, mi amigo, lo que viene es una nueva guerra. Es fundamental, son 5.000 millones de personas consumiendo, que no solamente Europa, los países asiáticos, claro. Corea del Sur, Malasia, Singapur, China, Taiwán, que también está en un paquete con China, todo ese escenario del norte de lo que era antes la Unión Soviética. Esa gente está consumiendo, pero a toneladas, como te lo voy a repetir. Andaban en caballo, en carreta, ahora andan en vehículos. Entonces, y tienen se van a producir 2.000 millones de teléfonos celulares. O sea, imagínate lo que estamos hablando en aquel entonces, de aquel lado. Por eso salen los BRICS, la moneda de los BRICS, y nosotros los norteamericanos nos metimos ese autogol de los bloqueos y ahora han salido estos nuevos mercados. Es necesario el levantamiento de las sanciones. Fundamental para poder atacar ese proceso. Nosotros queremos agradecerle por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Vale. Muchísimas gracias, amigos. Con nosotros estuvo Alejandro Terán, director de la Asociación Latinoamericana de Empresarios del Petróleo de Estados Unidos. Nos despedimos hasta ahora de quienes se conectaron a través de clase 91.5 FM en el estado de Aragua, también Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatires. A todos los esperamos mañana a las 7:30 de la mañana cuando tendremos una nueva cita acá en Canal I en Puntos de Vista. Que tengan buenos días.